personaje primordial hasta el capítulo 12. Esto lo vimos también al principio. Pedro. Pedro es la figura de mayor importancia hasta el capítulo 12 inclusive, y después ¿quién comienza? Pablo, gloria a Dios. Después el que toma preponderancia allí, obviamente que hay otros hermanos, pero las figuras más importantes del libro de los Hechos son Pedro y Pablo. El gran apóstol Pedro y el gran apóstol Pablo. Y Lucas hizo este paréntesis allí de estos versículos del capítulo 9 para relatar y comentar la conversión de Saulo. Eso fue lo que vimos el primer domingo de octubre. Y ahora vuelve a la escena Pedro. El gran apóstol Pedro, adelante hermana, Dios la bendiga. El gran apóstol Pedro vuelve nuevamente a la escena en el versículo 32 del capítulo 9. Vamos a ver allí. ¿Podemos poner el bosquejo, María, primero, perdón? Ahí está el bosquejo rápido, sencillo del capítulo 9, ¿no? Del versículo 1 al 19 la conversión de Pablo, después lo que Saulo predica en Damasco, del 19 al 31, que eso fue lo que vimos anteriormente, y ahora del capítulo 9 nos quedan estos versículos del 32 al 43, que está del 32 al 35 la sanidad de Eneas, y del 36 al 43 la resurrección de Dorcas. Amén. Bueno, comenzamos entonces. Versículo 32. Yo puse allí en la presentación: Pedro lleno de poder por el poder del Espíritu Santo. Pedro levanta nuevamente a un paralítico. Nuevamente Pedro, con todo el poder del Espíritu Santo en él, levanta a un paralítico, y Dios le da esa bendición a Pedro de ser parte, de ser ese instrumento en el cual Dios escogió para que también resucitara por medio del Espíritu Santo allí la vida de Dorcas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver allí ahora. Pedro ora, Jesús responde por medio del Espíritu Santo devolviéndole la vida a Dorcas. Fue el único milagro de resurrección en el cual el Espíritu Santo usó a Pedro. Gloria a Dios. Pero imagínense eso, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Comenzamos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 32. Vamos a tratar de darle ritmo. Recuerden que el estudio siempre se hace un poquito más largo, trataré de no, pero a medida que yo lo disponga lo haremos. Comenzamos, 11:30. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Había uno allí, dice la palabra, ¿no? Halló allí a uno. ¿Tá? Esto nos da a entender por el lenguaje también en el griego de que no era una persona convertida, ¿tá? Que no era un judío convertido, ni tampoco un romano, ni un griego, nadie que se haya convertido al Evangelio, sino que da a entender que había uno allí que estaba paralítico, que hacía 8 años que se encontraba en la cama. Y el versículo 34 dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Y enseguida se levantó. Y enseguida se levantó. Imagínense, ¿no? Ya tuvimos el ejemplo de Pedro, de que ya lo hemos visto, de que estaban allí en la puerta de la Hermosa con Juan, que estaba el paralítico ahí: levántate, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquí Pedro seguía con toda esa unción del Espíritu Santo sobre su vida. Sí, Señor. Y este estudio, yo quiero que quede marcado allí en su mente, que este estudio de los Hechos es para que nosotros volvamos a las raíces del Evangelio. Amén, sí, Señor. El Señor ha estado ministrando esto durante el día y durante todo el estudio que vamos haciendo de estos 10 capítulos que terminaremos hoy, de que tenemos que volver a esa
esencia de la iglesia. Amén. Hacer esa iglesia dedicada, esa iglesia con intimidad con el Espíritu Santo, Así es, Señor. esa iglesia que se esforzaba para ganar las almas, esa iglesia que tomaba autoridad, le creía a Jesucristo y oraba y los enfermos se sanaban y los paralíticos se levantaban. Pedro no era mejor que vos, Maxi. Pablo no era mejor que yo. Ninguno de los apóstoles que vemos allí no eran mejores que nosotros. Eran hombres y mujeres iguales que nosotros, algunos hasta peores que nosotros. En el caso de Saulo, peores que nosotros, pero que tuvieron ese encuentro con Dios. Y esto lo quiero utilizar durante todo este tiempo, lo he utilizado. Recuerden que un encuentro con Jesucristo va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y tiene que quedarle grabado, esfuércense para tener ese encuentro con Jesucristo. Ese encuentro de poder con Jesús va a cambiar tu vida para siempre. No vas a ser el mismo, no vas a seguir siendo igual. Y el encuentro lo tienes que buscar y lo tienes que anhelar. Y ellos tuvieron ese encuentro y Pedro, que era bravo, que era de carácter fuerte, y Dios por medio de su Espíritu Santo lo transformó, lo moldeó, y llegó a este tiempo en el cual Pedro entraba en la casa de Eneas o donde estuviera Eneas y le dice: levántate, Jesús te sana. Esa autoridad tenemos que tener hoy nosotros también, hermanos. Porque el Espíritu Santo era diferente en aquel tiempo, ahora no. El Espíritu Santo era el mismo que estaba antes, el mismo que está ahora, que seguirá estando con nosotros para siempre. El mismo Espíritu Santo procede de un solo lugar. ¿De qué lugar? De Dios. Del único Dios. Entonces no cambia. La palabra dice que Dios no cambia, que no hay sombra de variación en Él. Así que es el mismo Dios. Es la misma presencia que estaba allí. Lo único que nos diferencia con ellos es que nosotros tenemos que tomar esa actitud de creerle, de dedicarnos y de pasar en oración. Tiempo de oración, hermanos. Necesitamos tiempo de oración. Necesitamos esa comunión con Dios. Si nosotros no oramos, no pasamos en comunión con Dios, las cosas no van a suceder. Y necesitamos que eso suceda para que milagros acontezcan. Para que las almas se sanen, para que las almas se liberten, para que los cautivos sean libres. Necesitamos, hermanos, eso. Y Pedro llega a ese encuentro y automáticamente le dice: Jesucristo te sana. Amén. Con autoridad, sin duda, no dudemos. Porque la duda la pone el enemigo. Nosotros por un lado creemos y por el otro lado viene el enemigo a traernos la duda. Mira cómo se ha visto en dibujitos y en películas, ¿no? Que tenemos de acá que nos habla uno y de este lado que nos habla el otro. Eso es una realidad espiritual. Nosotros sentimos la voz de Dios por un lado, la presencia del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, que nos dice: ve, haz esto, aquello, dirígete, camina, háblale. Y por el otro lado empieza la voz del enemigo a decir: no, no vayas, ¿para qué vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Esa lucha sucede constantemente. Y el poderío está en la mente. El poder está en la mente. Dependiendo de nuestra mente hacia quién esté alineado o alineada, es quién va a tener el poder. Si va a tener el poder la voz del enemigo, va a tener el poder la voz del Espíritu Santo. Que nosotros hoy en día tengamos ese poder del Espíritu Santo, que sobrepasa cualquier voz que el enemigo quiera poner, que sobrepasa cualquier duda que quiera venir. Porque tú capaz que piensas hoy: ¿para qué voy a ir a orar por esa persona si no sé si se va a salvar? No sé si se va a sanar. Ya perdiste. Ya perdiste. Tenemos que tomar autoridad en Cristo Jesús y orar con fe. Y si tú vas y oras y nada sucede, no importa, sigue orando. Si tú vas y oras otra vez y nada sucede, sigue orando. Porque Dios quiere también ver cómo reaccionamos nosotros. Si realmente estamos siendo esforzados y decimos: no, voy a seguir orando hasta que uno se sane. Voy a seguir orando hasta que uno sea libre. Voy a seguir orando hasta que uno se convierta. Voy a estar en las calles y hablando con las personas hasta que uno te crea. Lo voy a hacer. Cuando llegue uno, detrás va a venir la muchedumbre de la presencia de Dios. Pero tenemos que tener esa fe y esa confianza, hermanos. Esa fe y esa confianza que solo la da el Señor. Levántate y haz tu cama.
¿Por qué le dice a tu cama? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué le dice Pedro? Estas son teorías que hay, ¿no? Pero yo estudiando me convenció una. Todo lo que no podías hacer, ahora tú lo puedes hacer. Amén. Lo que hacían por ti, ahora tú lo haces. Esfuérzate, levántate y haz tu cama. Tú antes no te podías levantar, tú no podías hacer tu cama, tú no podías caminar, ahora tú lo vas a hacer. Tú eres libre hoy, yo te libero hoy, ahora tú vas a predicar y las almas se van a salvar. Lo que no podías hacer antes, lo vas a hacer ahora porque la presencia del Espíritu Santo ha tocado tu vida. Y si la presencia del Espíritu Santo ha tocado tu vida, ha tocado la mía, vamos a empezar a hacer cosas que no podíamos hacer. Cosas que no eran para nosotros cualidades que nosotros podemos tener esa capacidad de hacerla, la vamos a empezar a hacer porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eres libre, anda, camina, muévete, acciona, muévete iglesia, marcha, marcha, marcha. Tú te saqué de la esclavitud espiritual, ve para que te use, para que saques a otros de la esclavitud espiritual. De eso se trata. De eso se trata el Evangelio, que lo que tú recibiste, lo des. De gracia recibiste, dice la palabra, dar de gracia también. ¿Estamos entendiendo, hermanos? De eso se trata el Evangelio. No me salvo yo y que los demás se pierdan. Me salvo yo, quiero que los demás también se salven y conozcan al Dios grande y poderoso que tenemos. De eso se trata. Lo que antes hacían por ti, tú lo vas a empezar a hacer hoy. Los que antes oraban por ti para que tú seas libre y eres libre hoy, ahora tú vas a orar para que los demás sean libres. ¿Entienden este concepto, hermanos? Y le vieron todos, dice la palabra, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice? Se convirtieron en el Señor. Los que estaban en Lida, los que estaban en Sarón, se convirtieron en el Señor por sus maravillas. Que nosotros hoy también podamos ser ese instrumento, hermanos. Que quede grabado esto, que podamos ser ese instrumento escogido, como fue Pablo que hablábamos, Saulo en ese momento, ese instrumento escogido por Dios para cumplir un propósito. Tú tienes un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Busca tu propósito, ponte en la presencia del Señor, entiende para lo que Dios te llamó y te rescató y activa, acciona, muévete. Versículo 36. Estaba allí, había entonces en Jope una discípula llamada Gacela. ¿Saben que Tabita y Dorcas significa Gacela? Que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Acá se puede entender que lo fueron a buscar cuando Dorcas estaba enferma. ¿Ah? Hay muchos estudiosos de la palabra que entienden que estos hombres fueron a buscarlo cuando estaba mal Dorcas y que veían los milagros que Pedro hacía, sabían de la autoridad espiritual de Pedro y dijeron: vayan a buscar a Pedro que está cerca. Entonces en el camino sucede que Dorcas termina muriendo, literalmente murió. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Una situación triste, una situación dolorosa, de sufrimiento. Llega la presencia de Dios a ese momento. Amén. Entonces dice el versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró:
sacando a todos. ¿Por qué creen que Pedro sacó a todos? Vamos, esto es un estudio hoy, recuerden que tenemos que interactuar un poquito, así no se me duermen, para que no estorben, para que no molesten. Bueno, por ahí puede ir, sí, pero falta de fe. Hay un acontecimiento que sucedió con Pedro, con Juan y con Jacobo, igual a este. Que llegó Jesucristo y le dijo, se van todos, se quedan solo Pedro, Juan y Jacobo conmigo. ¿Alguien recuerda con quién fue? La hija de Jairo, gloria a Dios. Pedro estaba aplicando lo que recibió de su maestro, lo que aprendió de su maestro. Porque en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento de desesperación, las personas pueden ser estorbo y pueden ser molestia para lo que Dios quiere hacer. Amén. Qué bueno cuando nosotros aplicamos lo que vemos de nuestro maestro. Amén. Lo que nuestro maestro nos enseña, nosotros lo aplicamos. Amén. Pedro llegó llorando, angustia, le mostraban las túnicas y Pedro dijo, por favor déjenme solo que acaba de acontecer algo maravilloso. Aleluya. Hay veces en nuestra vida que nosotros tenemos que estar solos en la presencia del Señor sin que nadie nos estorbe para recibir la dirección del Espíritu Santo. Esta también es una enseñanza de ello. Si nosotros queremos tener esa revelación de Dios, tenemos que estar solos. Porque las luces, los ruidos, los murmullos, los golpes, estorban a veces. Tú cuando te quieres poner a orar, si te pones a orar y hay música, hay grito, los niños que están de acá para allá, te estorban. Estorba la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, váyanse todos. Que yo sé con quién tengo que hablar para encontrar la solución. Amén. Yo sé con quién tengo que hablar para encontrar la solución. Amén. ¿Tú sabes con quién tienes que hablar para encontrar la solución? ¿Sabe con quién tienes que hablar para encontrar la solución? No se me duerma. Tenemos que saber con quién tenemos que hablar para encontrar la solución. Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, parándose nuevamente, le dijo, ¿qué dice? Tabita, levántate. Tabita, levántate. Ustedes lo dijeron como que estaban deprimidos, como los que estaban llorando ahí con ellos. ¿Cómo le dijo Pedro? Tabita, levántate. Pedro con autoridad lo dijo. Le dio una orden. No le dijo, Tabita, ¿me escuchás? Si estás ahí, levántate. No le dijo eso. Pedro tomó autoridad del Espíritu Santo y le dijo, levántate. Amén. Levántate que yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Y oré fervientemente, me puse de rodillas, clamé a mi Dios y Dios me dijo que te dijera, levántate. Levántate, Tabita. Levántate, Dorcas. Así como Jesús, a quien resucitó, y a quien más, a Lázaro, Pedro estaba allí. Pedro en todo tiempo estuvo al lado del Maestro, viendo, sintiendo cada palabra que decía el Maestro, sintiendo a su respiración, porque Pedro siempre estaba cerca, Juan y Jacobo siempre estaban cerca del Maestro. Entonces recibieron de la unción del Maestro. Si tú quieres recibir de la unción del Maestro, tienes que estar cerquita, pegado a la presencia, buscándole, orando, clamando en intimidad para poder recibir la unción que tiene Dios para tu vida. Cerca del Maestro tenemos que estar. Cerca. No podemos estar lejos. Si lejos no vamos a recibir nada. No vamos a escuchar lo que dice. No vamos a aprender. Pedro aprendió y lo aplicó de manera maravillosa. Cada palabra que Jesús decía
Pedro la aplicaba. Amén. De ser ese rebelde, de ser ese carácter fuerte, enojón, pasó a ser un hombre ungido por Dios para aplicar lo que Jesús hacía. Y Pedro dijo, me lo imagino yo esto, ¿no? Y yo esta palabra la tomo y saben que la tomo y ustedes la tienen que tomar también. Ustedes no se maravillen de esto, dijo Jesús, porque ustedes van a hacer milagros mayores. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Lo voy a decir de vuelta. Ustedes no se maravillen de esto, porque ustedes van a hacer milagros mayores. ¿Vieron la diferencia? Sí, Señor. Hay veces, bueno, Mica no está ahora, pero Mica se enoja un poco conmigo. No se enoja, ¿no? Pero hay que ser más efusivos. Hay que ser más fervientes. Si nosotros le gritábamos a nuestro cuadro de fútbol, y no voy a nombrar a nadie. Hoy tengo a mi mamá y mi papá acá, que saben cómo le gritaba a Nacional. Yo no le voy a gritar a Cristo. No voy a alabar a Cristo con gozo y con alegría. Lo demás ya murió. Soy nueva criatura. Así que ahora mi efusividad la aplico al servicio del Señor. Por eso hay veces que a mí yo cuando veo a alguno que no canta con mucha fuerza, no grita con mucha fuerza, digo, en otras cosas los vemos que están... Bueno, hay que cantar con gozo y con alegría. Y hay que tomar esa autoridad de Cristo Jesús. Amén. Entonces Pedro aplicaba y aplicaba y aplicaba todo lo que hacía Jesús. Palabra por palabra, Pedro aplicaba. Y lo vamos a ver en el capítulo 12. Que es maravilloso luego. Capítulo 12 es tremendo. Ya vamos a llegar, nos queda poco. Levántate, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó y dijo, ¿quién será este, no? Yo le creo a Jesús, dijo Pedro. Yo le voy a decir que se levante con la autoridad dada por el Espíritu Santo y se va a levantar. Se levantó la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre dejó de tener esa enfermedad, ese padecimiento, ese tormento que tenía años y años y años. Solo lo tocó. Yo sé que eso que había en Jesús está en mí. Yo sé que eso que había en Jesús está en mí hoy. Yo sé que eso que estaba en Jesús, nos dio y nos dejó para nosotros, para que esté hoy. Yo lo creo. Eso lo tienes tú, eso lo tengo yo. Es para todos aquellos que abren su corazón a Dios. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vengan todos ustedes que estaban llorando, los que estaban angustiados, se fue la angustia, se fue el dolor. El único que puede sacar la angustia, el dolor, la enfermedad, la muerte, se llama Jesucristo. Solo Jesucristo te puede sacar de la muerte espiritual. Solo Jesús te puede sacar de la parálisis espiritual. Solo Cristo te puede sacar de la angustia, de la depresión, de la soledad. Cristo, no hay ciencia, no hay medicina, no hay medicamento, no hay nada. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. El Evangelio se trata de Jesucristo. Nuestras vidas se deben tratar de Jesucristo. Cristo y solo Cristo. Nombra a Cristo, habla de Cristo, respira a Cristo, exhala a Cristo, transpira a Cristo, porque de Él y para Él son todas las cosas. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. La palabra de Cristo es la que va a cambiar, la que va a transformar, la que va a liberar. No es mi palabra, no es mi testimonio, no es mi vida, no es lo que pasó conmigo, solo Cristo. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos al 10. No perdamos el ritmo. Si no me enfrío.
Bosquejo del 10, María, ¿lo tenemos ahí? El bosquejo del capítulo 10 es un poquito largo, pero hay partes que la vamos a hacer rápido, no se preocupen. Del versículo 1 al versículo 8 es la visión de Cornelio allí en Cesarea. Del 9 al 16 es la visión de Pedro en Jope. Del 17 al 23 es la unión de Pedro con los enviados de Cornelio. Y del 24 al 48 es cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Y este capítulo 10, hermanos, es el comienzo, es la apertura. Es muy importante este capítulo 10 en la historia de la iglesia. Amén. Que hoy conocemos en nosotros, que somos la iglesia de Dios. Así Es muy importante este capítulo 10 porque es la apertura hacia el mundo gentil. Amén. Hasta aquí no se había hablado de los gentiles. Ustedes me podrán decir, sí, pero los samaritanos, no, pero los samaritanos eran mezcla de judíos con gentiles, ya lo vimos eso. No era una raza puramente gentil. El capítulo 10 es la puerta que abre el evangelio hacia los gentiles. Y ahí vamos a entrar nosotros luego. Amén. Así que gracias a la visión que tiene Cornelio y gracias a la visión que Dios le muestra a Pedro, que la vamos a analizar en un ratito, es que nosotros entramos en escena. Amén. Porque Dios tenía preparado un plan para toda la humanidad, Sí, Señor. para toda su creación. No iba a dejar afuera su creación. Y lo vemos aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Como muchos creían en Dios y se convertían a Dios, abrazaban la fe del pueblo de Israel y ellos eran injertados allí, metidos dentro del pueblo. Y tenemos a Rahab, ¿no? Rahab, la prostituta, Rahab que cuidó de los espías, los escondió en su casa, los ayudó a salir. Le creyó a Dios, se destruyó todo Jericó y Dios la liberta, ¿no? Le dice a Josué, le dice, manda a decirle a todo su ejército, destruyan todo menos la casa de Rahab, la prostituta, y su familia. Y ahí ella entra en salvación gracias a que creyó en nuestro Dios. Y ella termina siendo descendencia, ¿no? Jesucristo termina siendo descendencia de Rahab. Así que imagínense la importancia que Dios siempre le dio a toda la humanidad. Amén. Era solo creerle a Él. Sí, Señor. Y hoy se sigue tratando de lo mismo, solo creerle. Amén. Sí, Padre. Creerle a Dios, creerle a Jesús. Amén. Porque Jesús es el único camino que hoy nos lleva a Dios. Amén. Hoy mucha gente puede decir, yo creo en Dios, creo en un Dios, creo en algo. Pero cuando se habla de Jesucristo, la gente, ¿no? A muchos le tirria, y podemos ser buenos, esto lo tenía para un poquito más adelante, pero ya lo digo ahora, podemos ser buenas personas como Cornelio, que daba limosnas. Vamos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Ya? Un hombre en Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, romano, con todo lo que implica, romano, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En algún momento de la vida de Cornelio, que aquí no aclara la palabra, creyó a Dios, creyó en las maravillas de Dios, alguien le habló, alguien le predicó, escuchó, habrá estado el día que Jesús fue crucificado, habrá escuchado, no lo sabemos, la palabra no habla de eso, pero lo que sí nos da a entender es que era un hombre que oraba a Dios, era piadoso y temeroso de Dios, y daba limón, ayudaba al pueblo, a los necesitados, a los que estaban mal. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Y vamos a ver algunos detalles de esta parte. Cornelio era buena persona, era piadoso y temeroso de Dios. Daba a los necesitados. Pero eso no alcanza para ser salvos, hermanos. Hoy en día podemos ser buenos, vemos muchas personas en el mundo buenas, conocidos, familiares, amigos, lo que sea, buenos, que se comportan, que ha su vida ordenada, familia ordenada, que ayudan, que colaboran, pero que no son salvos. Porque la salvación únicamente proviene de Jesucristo. Para ser salvo tienes que creer en Jesucristo. Solo tienes que creer en Jesucristo. Tú no te vas a ganar la salvación por ser bueno ni por dar limosnas. No te vas a ganar la salvación por hacer cosas. Esto no es por obras, es por gracia. Es lo que Dios nos da sin que nosotros nos merezcamos, porque creemos a Jesucristo. De eso se trata. Y aquí Cornelio era buena persona, centurión romano, manejaba un ejército, todo lo que quieran. Contrario, si se puede decir, al pueblo judío, los romanos, y él había creído en el Señor y había puesto su vida en el Señor, pero le faltaba este paso. Y aquí la palabra dice que tus oraciones y tus limosnas, le dijo aquí el Señor, han subido para memoria delante de Dios. El ángel se le presenta, se le aparece, porque Cornelio oraba. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Le faltaba solo creer en Jesucristo y conocer el Evangelio tal cual es hoy en día. Tus oraciones están en la presencia de Dios. Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. No hay nada que interfiera para que tus oraciones lleguen a Dios. Dios escucha cada palabra que sale de tu boca. Dios escucha cada deseo que hay en tus pensamientos. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios sabe, entiende, comprende, escucha, pero va a responder cuando Él quiere. No va a responder cuando nosotros queremos. Va a responder cuando Él quiere. ¿Y esto es por capricho? No. Es porque Él conoce y sabe todas las cosas. Va a responder en el momento indicado en el cual tú estés preparado y moldeado para recibir esa respuesta. Muchas veces tú no recibes la respuesta por desobediencia, porque actúas mal, porque te equivocas, por papá. Pero otras veces no recibes las respuestas porque Dios quiere seguir moldeando tu vida. Dios quiere seguir formando esa vasija preparada para que la respuesta llegue. Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limonas han subido delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. Dios las escucha. Y el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y aquí hay algo clave también. ¿Por qué creen ustedes que el ángel no le predicó el Evangelio? ¿Por qué creen ustedes que el ángel no le predicó el Evangelio? Bendito sea Dios. No le está dado a los ángeles predicar el Evangelio. El Evangelio fue dado para que tú, cada uno de nosotros y yo, prediquemos a otra persona. Tenemos el privilegio, hermanos, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Los ángeles no lo pueden predicar porque no les fue
dado a ellos ese privilegio lo tienes tú y lo tengo yo, atesoremos ese privilegio. Amén. Gloria a Dios. Esto lo digo yo, y me imagino a los ángeles a veces queriendo hablar y queriendo decir, pero no podemos porque Dios no nos permite. ¡Qué bendición tenemos! Amén. Es una bendición que tenemos dada por Dios de ir y predicar el Evangelio. Amén. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué tremendo que alguien gentil, que alguien que no conocía plenamente el Evangelio ni el poder de Dios haya recibido esa visión por medio de un ángel. Imagínense recibir esa visión por medio de un ángel, esa orden en la cual Cornelio automáticamente actuó y envió a buscar a Simón Pedro, que estaba en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Qué es un curtidor? Que trabajaba con qué? Con los cueros de animales. Estaba prohibido para los judíos, prohibido por la ley mosaica, tocar animales muertos, manejar cueros de animales muertos. Pedro ya como que estaba sintiendo en su interior esa revelación dada por Dios, porque era imposible que un judío fuera a la casa de un curtidor que manejaba animales muertos. Imposible. Estaba negado por la ley. Y eso está, si mal no recuerdo, que en Levítico 11 creo que está allí. Todos esos detalles. Ven para que lo busquen, si no lo buscan en su casa después. Creo que era allí, si no, perdónenme. Y Pedro ya estaba posando en casa de un cierto Simón Curtidor. Como que Dios ya estaba transformando el corazón de Pedro para acercarse a personas que no eran judías. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto, a un piadoso también. Esta es la misma palabra que se utiliza para piadoso allí cuando hablaba de las características de Cornelio. Soldado, a un piadoso, a un devoto soldado que lo asistía. También allí había un soldado que era piadoso de Dios. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Tá? La distancia que había hasta Jope, ¿sabe cuánto eran? 45 kilómetros. 45 kilómetros era la distancia que había para llegar. En aquel tiempo caminaban 30 kilómetros por día. Yo estoy yendo toda la mañana a caminar 5 y quedo detonado. 30 kilómetros era lo que caminaban las personas en aquel tiempo, ¿no? Durante el día, 30 kilómetros. O sea que 45 kilómetros iban a demorar un día y medio. Caminaban 30 kilómetros, descansaban, retomaban la marcha en la mañana. Un día y medio demoraban en llegar allí a donde estaba Pedro en Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es a las 12, la hora novena que la mencioné hace un rato, allí son las 3 de la tarde. Hora novena, 3 de la tarde, de 3 a 4, la hora sexta de 12 a 1. Y Pedro no era un horario habitual para orar por los judíos. Yo estaba chequeando esto, y no era un horario habitual. La hora novena sí, a las 3 de la tarde era una hora marcada para los judíos para orar. Las 12, la hora sexta no era una hora marcada para orar, pero ahí también vemos el amor de Pedro hacia Jesucristo, que tomaba su momento aún antes de ir a comer, de tener ese tiempo de oración a Dios y de hablar con Dios. Y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Pedro estaba en la azotea a las 12 del mediodía, le vino gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ah? Y esto no es un tipo de éxtasis que escuchamos hoy,
que me drogo y mi cabeza vuela y entro en un éxtasis. No se trata de eso. Esos éxtasis con la pastillita son cualquier tipo de éxtasis. Este éxtasis es como que comenzó a ver cosas diferentes. La palabra en griego da a entender como un desplazamiento de la mente, como que la mente estaba orando, clamando y de repente entró en otra dimensión. ¿Tá? Como que la mente de Pedro fue trasladada para recibir esa visión. Y vio el cielo abierto. El cielo completamente abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Un lienzo enorme, imagínense, atado en 4 puntas que descendía del cielo. Y había que todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y hay una voz que le dice a Pedro, ¿qué le dice? Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Y acá se armó un entrevero en la cabecita de Pedro que no sabía dónde iba a terminar. Imaginémonos esta situación, porque hoy nosotros la entendemos, la estudiamos, la analizamos, la comprendemos. Pero imagínense esta revelación lo que era para Pedro. Vamos de vuelta. El cielo abierto, descendía un gran lienzo atado de las 4 puntas y eso bajaba a la tierra. Y de ahí veía todo tipo de animales terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come todo lo que ves ahí. Para los judíos estaba terminantemente prohibido ciertos animales comer, ¿no? Y aquí Pedro estaba viendo todos esos ciertos animales que estaban prohibidos comer para el pueblo judío. Entonces Pedro entra en esta dificultad allí en su mente y dice, el 14, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. He obedecido siempre a la ley y yo no voy a comer de los animales que tú has mandado por la ley de Moisés que nosotros no podemos comer. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Wow. Amén. Los que lograron entender este versículo y los que no lo van a entender ahora, este versículo es maravilloso. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpia, se purifica. Lo que era impuro, se purifica. Lo que era pecado, lo santifica. Lo que era sucio, lo limpia. Lo que estaba muerto, le da vida. Lo que estaba hecho pedazo, lo restaura. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Este lienzo que se desprende del cielo de las 4 puntas significa que al mundo entero le iba a llegar el Evangelio de Dios. Esos animales cuadrúpedos, terrestres, aves, impuras, para ti, Pedro, para mí no son impuros, porque por medio de Jesucristo yo los purifico. Amén. Y van a llegar a ti, y tú lo que tienes que hacer es recibirlos y llevarles el Evangelio, porque los amo, así como los amo a ustedes, los amo a ellos también, porque son criaturas hechas por mí. Eso marca los 4 puntos que el mundo entero iba a recibir el Evangelio de Jesucristo. Y esto pasa una vez, pasa 2 veces y pasa 3 veces. Dice el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Los gentiles van a entrar al reino de Dios. Esto no es solo para ustedes.
recíbelos. Eso es lo que le está entendiendo, le está dando a entender a Pedro. Pedro no sé si lo estaba entendiendo mucho todavía, pero estaba en su cabeza y Dios le marca 3 veces, se lo muestra, se lo repite 3 veces esa visión. Eso quiere decir que es una confirmación. Esto que estás viendo es real. Te lo voy a mostrar 3 veces para que veas que esto es así, esto es verdad, y te quede bien grabadito en tu mente, Pedrito. 3 veces. Y el Señor no tenía que hacer con Pedro. Yo pensaba ayer mientras que estudiaba, digo, el Señor tenía que hacerlo con Pedro por la importancia que tenía Pedro en aquel tiempo. Pedro era el líder de la iglesia en ese momento. Y necesitaba que el líder recibiera la información y el líder bajara la información al resto. Esto no podía venir por otro lado, tenía que venir por Pedro. Judío, que obedecía la ley, con equivocaciones, con aciertos, pero que quería obedecer la ley, tenía que ser el líder. Y qué bueno cuando Dios le marca al líder la dirección de la iglesia, la dirección de los hermanos, la dirección de cada actividad, cada acción que se vaya a realizar. Tenemos que recibir esa dirección de Dios. Porque cuando recibimos esa dirección de Dios y la aplicamos, eso va a ser fruto y bendición para la iglesia. Esto le marcaba también a Pedro que comenzaba la unidad de la iglesia. Vieron que le decía que este capítulo 10 es la transición o la apertura, mejor dicho, como les dije recién, la puerta que se abría para que nosotros entráramos en la salvación. El versículo 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo, en el griego es completamente perplejo. Estaba abrumado Pedro en su cabecita. Imagínense, porque nosotros hoy lo leemos y decimos, bueno, pero era un cambio radical para los judíos. Era un cambio completamente a lo que habían obedecido durante toda la vida. Desde la ley dada por Moisés a ese tiempo, miles y miles de años, iban a ser transformados por una visión. Iban a ser transformados para que el mundo cambiara, para que el mundo conociera de Cristo, para que el Evangelio fuera predicado a Cristo. Y no es casualidad que Lucas haya hecho ese paréntesis, como le decía hoy, de la parte de Saulo. No es casualidad. Porque Saulo es el que se terminó, Pablo es el que termina siendo el apóstol de los gentiles. A Pedro le viene la revelación, a Pedro le viene la orden, pero Dios tenía preparado el plan para Pablo de ir y predicar a los gentiles. ¿Y vieron lo maravilloso que es Dios? El orden que tiene Dios, le da la revelación a alguien, le muestra la revelación al líder, pero no eres tú el que lo tiene que hacer, va a venir otro y ese otro lo va a hacer. Es maravilloso. Dios tenía preparado. Y Lucas lo deja de manera maravillosa, este paréntesis allí de Saulo, porque también da esa entrada a lo que iba a venir. Lucas es maravilloso, la manera que tenía de escribir el médico Lucas. Y mientras Pedro estaba completamente perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Vieron cómo Dios no deja nada al azar? Le da la revelación el día anterior a Cornelio. Manda, demoraban 1 día y medio en llegar caminando, que fue lo que demoraron. Minutos antes de que ellos llegaran a la puerta, Dios le da la revelación a Pedro. ¿Qué voy a entender yo, dice Pedro, de esto? La respuesta estaba allá afuera. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso. A mí se me pone la piel de gallina. Es maravilloso como Dios hace las cosas. Dios hace las cosas ordenadas, no deja nada al azar. Dios tiene todo planeado y planificado. Y esa era una revelación tan importante que tenía que tener la respuesta correcta para Pedro. Yo te lo muestro, Pedro. Tu cabeza va a volar, te vas a marear, vas a quedar completamente perplejo, no vas a saber qué hacer. Pero quédate tranquilo que viene la respuesta. Amén. Quédate tranquilo si Dios te habló que viene la respuesta. Amén.
Quédate tranquilo si Dios te mostró algo, que la respuesta va a venir en el momento indicado. Va a estar ahí en la puerta. Ya en cualquier momento llama a tu puerta la respuesta. Abre la puerta que llega la respuesta a tu vida. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Llegan a la puerta, gentiles, no podían golpear la puerta. Los gentiles no podían ir a la casa de los judíos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¡Vecino! Estamos buscando a Simón Pedro. Así era, de verdad. ¿Hay alguien en la casa? Esta es la casa de Simón el curtidor. Estamos buscando a Pedro. No se podían acercar. Porque eran inmundos. No podían acercarse. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ahí hay 3 que te están buscando. Aleluya. La cabeza de Pedro, hermano. A mí me encanta meterme en la situación. Leites usa mucho eso diciendo. Y había uno ahí que filmaba, ¿no? Y estaba filmando la escena y veía. Y ese era yo que estaba filmando. Eso lo dice Héctor Leites, un gran estudioso de la palabra. Y está bueno cuando nosotros nos metemos en la escena, ¿no? Y somos parte de eso. Porque hoy, repito, lo entendemos, hoy lo estudiamos y lo aprendemos, pero Pedro, perdido completamente, desorbitado, su cabeza pensando cosas y cosas y cosas, y el Señor dice: tranquilo Pedro, que están allí afuera, 3 hombres te están buscando. Entonces Pedro, voy a ver qué pasó. Levántate pues y desciende, y no dudes, Daniel, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Este es un chiste interno. No dudes, porque yo los he enviado. Y la duda, ¿vieron que hablamos hace un rato de la duda? No dudemos cuando Dios nos habla. No dudemos cuando Dios nos da una palabra. No dudemos cuando Dios nos da una orden. No dudemos. Apliquemos lo que Dios nos habla. Respondamos obedientemente lo que Dios nos manda. Daniel nos está diciendo ese día: no dude, no dude, no dude. Nos está alentando a que no dudemos. Y Dios nos alienta a todos hoy de que no dudemos. No dudemos a la palabra de Dios. No dudemos a la salvación que tenemos en Cristo. No dudemos que Él es la esperanza, que Él es el camino, que Él es la vida. No dudemos que esta palabra es verdad, porque esto se fue comprobando a lo largo de los años, de la vida, confirmando cada acontecimiento y cada suceso. Han querido destruir la Biblia diciendo que era una mentira, y hubieron hombres que a lo largo de la historia certificaron cada acontecimiento. Cuando la iglesia primitiva funcionaba, la historia de la iglesia es maravillosa, que no la tenemos en la Biblia, pero que si la estudiamos una confirmación. Gente quiso negar la Biblia y la Biblia no se puede negar, porque la palabra de Dios es innegable, hermanos. La palabra de Dios es innegable. No dudemos en la palabra de Dios, creamos en la palabra de Dios, caminemos en obediencia por la palabra de Dios, mirando al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír su palabra. Gloria a Dios. Era esto, dijo Pedro. Gracias, Señor. Si yo tenía que pasar con esta visión 2 o 3 días, no sé qué iba a hacer, iba a enloquecer. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos que estaban allí con Pedro en Jope. Los hospedan los gentiles. Entiende la visión. Pedro entiende automáticamente Dios lo que le habla y le dice: entren. Que no lo podían hacer.
Pedro los hospeda. Visión, el resultado visto inmediatamente. Si tú tienes una visión, una revelación, que todos sabemos y entendemos cuál es la visión y revelación más grande que podemos tener, ¿no? Es esto que está acá. La visión más grande y revelación más grande que tenemos está acá, es la palabra de Dios. Si Dios nos quiere revelar algo, nunca va a ser fuera de la palabra, podemos tener, pero yo tengo la visión y la revelación más grande, la profecía más grande aquí en la palabra. Y produjo resultados automáticos en Pedro, dejando que los gentiles durmieran en la casa. Que la palabra de Dios, la visión y la revelación dada por el Espíritu Santo tenga resultados inmediatos en nuestras vidas. Tenga resultados inmediatos en nosotros. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, ¿quién me ayuda ahí? ¿Sigue leyendo? Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Estaba allí Cornelio esperándolos. Y allí en la palabra en griego dice que Cornelio estaba continuamente esperándolos. O sea que estaba ansioso Cornelio. Ansioso por recibir al siervo de Dios. Porque si el ángel le había dado esa revelación, sabía que el que iba a ir iba a ser un siervo de Dios en su casa. Y Cornelio dice aquí, estaba esperando, por eso vieron la riqueza. Yo los jorobo mucho con esto, de tratar de entender el idioma original y la palabra original, porque dice que estaba continuamente esperándolo, estaba allí como quiere estar. A ver si viene mi novia, me dijo que llegaba a las 6, son 6:30 y uno va y se arrima y mira, y el teléfono me mandó un mensajito, no me mandó, ¿qué pasa que no me contesta? Así estaba Cornelio, ansioso, deseoso de que llegara el siervo de Dios a su casa. Y así de ansioso tenemos que estar nosotros para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Ansioso y deseoso, ferviente, anhela el bautismo del Espíritu Santo, que viene ahora después. ¿Cuánto vamos? 55, me apuro. ¿Me dan 15 minutos? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Vengan a casa, familiares, amigos más íntimos, parientes cercanos, vengan porque va a acontecer algo maravilloso. Y el Evangelio se trata de eso, hermanos. Llamemos a la familia, llamemos a los amigos, prediquemos el Evangelio, traigámoslos aquí, porque aquí está la salvación eterna, hermanos. Pedro entró, cuando Pedro entró salió Cornelio a recibir. Poné la imagen, a ver si tenemos un segundito. Gloria a Dios. La otra anterior, a ver. La de Pedro y Cornelio ahí. Es. Busqué la imagen para que entendamos un poquito allí. Ahí está Cornelio recibiéndolo y diciendo, ven, pasa a mi casa. Amén, Jesús. Y dice, le puse allí inclusión y evangelio a los gentiles. Ahí se va a dar el comienzo de eso, el comienzo de la iglesia de Dios, en la casa de un romano. El comienzo de la iglesia de Dios se dio en la casa de un centurión romano, hermanos. Pedro entró, dice el 25, salió Cornelio a recibirle. ¿Y Cornelio qué hace? Se tira a los pies de Pedro para adorar a Pedro. Centurión romano, tirado en el piso, adorando a un judío. Nunca visto en la historia. Era tanta la devoción que Cornelio tenía para recibir al siervo de Dios, que sabía que iba a venir con la revelación de esa visión que él había tenido, que lo esperó, como decíamos, ansioso, expectante, que cuando lo ve a Pedro se tira a los pies de Pedro y le adora. Y Pedro dice, qué lindos que me adoren. Me encanta que me adoren. Me encanta que me digan que soy. ¿Qué dice la palabra allí?
Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No me tienes que adorar a mí, tienes que adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ojo a aquellos que les gusta que le adoren, que le exalten, ojo. El único que se merece la exaltación y la adoración es solo nuestro Señor. Solo nuestro Señor. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchos había llamado Cornelio, muchos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No hay hombre en la faz de la tierra, mujer en la faz de la tierra que nosotros podamos menospreciar. No hay. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. El Pedro que replicaba, el Pedro que le cortó la oreja a Malco, el Pedro que siempre estaba retrucando y hablando, obedeció la visión de Dios. Sin replicar, sin chistar. Tuvo un mareo en su cabeza, Dios lo ordenó, le mostró, le reveló y aplicó. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta ahí Pedro no sabía que realmente, qué visión había tenido realmente Cornelio. Y ahí Cornelio le detalla: hace 4 días, ya hasta ahora, estaba en ayuno, en la hora novena, oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tu limosna ha sido recordada delante de Dios, envía a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. Todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado y ha enviado a decirte a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo venimos hoy nosotros a la iglesia? ¿Cómo venimos? Venimos expectantes a la presencia de Dios para oír lo que Dios nos quiere hablar. Ellos estaban expectantes, deseosos, sedientos, hambrientos, hermanos, para recibir lo que venía de parte del hombre de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia de personas. Dios ama a todo el mundo. Dios aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros. Por eso quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón, porque nos ama. Él vino a morir por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, a salvarnos, a rescatarnos, murió, resucitó y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todos aquellos que son temerosos de Dios y hacen justicia, Dios se agrada de ellos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio. Y aquí Pedro comienza a predicarles. Comienza ya automáticamente a predicarle el Evangelio de Dios, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Dios estaba con Jesús, y así como Dios estaba con Jesús, Dios está hoy contigo y Dios está conmigo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, le dice Pedro, de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. Todo lo vimos, estuvimos con Cristo, caminamos con Cristo, fuimos parte de lo que Él hizo, lo que Él vivió, lo que nos enseñó. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Ya lo hemos visto cómo Jesús se presentó hacia los discípulos. Y nos mandó que predicásemos el Evangelio y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro allí les predica y recuerda que Dios dijo: ustedes tienen que ir y predicar el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Creo que ahí se le viene la revelación a Pedro Amén. de que el Evangelio iba a ser extendido a todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No va a quedar nadie sin que se le predique el Evangelio antes de que Jesucristo venga. Amén. No va a haber nadie que conozca de Dios y se presente ante el trono, ante el juicio del trono blanco y decir: a mí nadie me habló. Todo el mundo va a conocer de Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Todos los que Jesucristo creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No porque tú eres bueno ni porque yo soy bueno, Dios me perdona. Nos perdona por Jesucristo. Nos perdona porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Derramó su sangre por mi pecado y por tu pecado. No hay pecado que Dios no perdone. Todos los pecados Dios te los perdona. Si te arrepientes de lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Arrepiéntete de corazón, que Dios te ama y te perdona hoy. Mientras aún hablaba Pedro, mientras que Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí tenemos el Pentecostés gentil, que lo vemos allí en la diapositiva, como pasó en el aposento alto con los 120. Cayó en la casa de un gentil romano el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto también marca que de allí se iniciaba el Pentecostés gentil para la iglesia de todos los tiempos. Bendito sea Dios. Cayó sobre todos los que oían el discurso del Espíritu Santo. Y los que habían ido con Pedro dijeron: a la maula, esto les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, anonadados, perplejos, pónganle la palabra que quieran, de que también sobre los gentiles, los que ellos creían que eran un pueblo rechazado por Dios, que eran inmundos, Dios permitió que se derramase el don del Espíritu Santo sobre ellos. Y ese don del Espíritu Santo se derramó sobre ellos, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido también, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro automáticamente actuó, entendió y dijo: busquemos agua, bauticémonos en el nombre de Jesucristo para que sean salvos completamente. Se le borró a Pedro toda la mente religiosa, toda la mente de fariseo, toda la mente de judío mosaico. Se le borró y automáticamente Pedro actuó conforme a lo que Dios manda hacer. Y ese derramamiento cayó en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo se manifestó, comenzaron a hablar nuevas lenguas, adoraban y exaltaban a Dios, comenzaron a tener una restauración en su interior y la manifestaron luego en el exterior, sintieron la presencia del Dios vivo. ¿Cómo Pedro iba a negar bautizar a los gentiles si Dios ya los había bautizado con el poder? Nadie puede negar el poder de Dios. Nadie puede negar el poder de Dios. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dios los mandó, Pedro los mandó que los bautizasen en el nombre de Jesús.
Y aquí hay un lío bárbaro si se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno cita en este pasaje para decir solo se bautiza en el nombre de Jesús. Vemos en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, que las dos maneras se utilizaban en ese tiempo. Dejemos de hablar cosas que no tienen sentido. Dejemos de discutir si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luchan en la iglesia, en una, en otra. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Donde hay corazones rendidos, el Espíritu de Dios va a entrar. Amén. Amén. No discutamos que se hace así, que se hace allá. La palabra da las dos opciones. Nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo quieren hacer en el nombre de Jesús, háganlo, pero bauticen. Bauticen las almas. Las almas están sedientas de Cristo, hambrientas de Cristo, necesitadas de Cristo. Y nosotros como iglesia muchas veces nos enfocamos en discusiones, en pavadas que no nos llevan a ningún lado. Enfoquémonos como la iglesia primitiva a llevar el Evangelio de Cristo a toda la vida. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Bendito sea Dios. Y en la preparación, a ver si Mari me pone ahí un segundito. Para que Pedro y Cornelio estuvieran preparados para recibir esa revelación, hubieron tres características. Eran hombres piadosos y temerosos de Dios. Tenían tiempo de oración, apartado de todo para enfocarse en el Señor, y esperaban en Dios para recibir su respuesta. Si queremos comenzar a recibir revelaciones y respuestas de Dios, empecemos a aplicar estos tres puntos básicos. Piadosos, temerosos de Dios, tenían sus tiempos para orar y esperaban confiados en Dios de que Dios les iba a responder.